Gracias, Elkin. Hola a todos, buenos días. Yo soy Natalia Gudelo, tengo 30 años. Mi compañía se llama Mad Love, como ven ahí. Es una empresa que constituí en el 2008, cuando empecé a hacer mi primera película, que se llamó Póker. Póker fue una película que empezó como mi tesis de grado en la universidad y que empezó a crecer y a crecer y a crecer, y nos dimos cuenta que nos hacía falta muchas cosas de producción, entre ellos constituir una empresa para poder hacerlo realidad. Entonces decidí crear mi compañía, desde la cual hemos seguido trabajando y haciendo múltiples cosas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son todos ustedes? Digamos que somos un grupo grande. Es muy importante aprender a presentarnos y aprender a vender nuestros proyectos. Al final todos somos creadores y todos somos creativos de alguna forma, pero sí es muy importante aprender a presentarnos y a presentar nuestro proyecto y a presentar qué queremos sacar de nuestro interlocutor. ¿Okay? Bueno, eso, digamos que ahí tocaste como 3 temas importantes. Uno es el tema de los territorios. En esto entro un poquito más adelante, y es cuando uno va a vender un contenido tiene que tener en cuenta 2 cosas. No, no precisamente. Eso influye en el precio, qué tan influente y prestigioso sea, pero influye sobre todo 2 cosas: los territorios y el tiempo. Es decir, ¿por qué hay veces que tú quieres ver Netflix? El Netflix de Colombia tiene cosas que no tiene el Netflix de Estados Unidos, o el de Italia, o el de España. Eso sí, cuando uno vende una película o una serie, negocia 2 cosas principales, y hay una tercera, que es la ventana, que ya les explico. La primera es cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo ese canal, plataforma o ventana va a tener mi contenido? Es decir, yo tengo un cortometraje y lo voy a vender a Amazon, que es una nueva plataforma de ver películas en internet. Entonces Amazon me dice: yo te voy a hacer una compra por 3 años para los siguientes territorios. Entonces uno empieza a negociar para qué países tienes autorización o estás dando la autorización de mostrar tu contenido. Por eso hay veces que hay lugares donde no puedes acceder a ciertos contenidos, porque siempre se están negociando los territorios. A veces se negocia el mundo, a veces se negocia solo Latinoamérica, a veces se negocia Estados Unidos, y se negocia además el tipo de ventanas. No siempre es internet, a veces uno hace un paquete por salas de cine, televisión, internet, y entonces es estas 3 ventanas por tantos años y por tanta plata para estos países. Entonces esa es una ecuación que termina desencadenando en que no sea esta democratización de los contenidos no sea del todo democrática, porque no tenemos acceso al 100%, todo depende de los territorios. La democratización de los contenidos hace que sea mucho más exigente para nosotros como creadores llegarle a la audiencia. Hoy en día no es como la película que más publicidad haga, ni la que más promoción, ni más comerciales saque en RCN o en Caracol, ni más entrevistas. Hoy en día todo lo mueve la emoción. ¿Qué los mueve a ustedes a ver una serie? ¿Por qué una serie y no otra? Hoy en día se pueden ver todas las temporadas de un chorro, no tienen que esperar de un día al otro. Entonces, por eso siento que nosotros somos los protagonistas de una nueva generación de contenidos, de una nueva forma de crear y una nueva forma de mostrar nuestras creaciones al mundo. Antes hacer películas era muy complicado. En Colombia se estrenaban 2 películas al año, se hacían con los carros, las casas empeñadas de los productores, de los directores, préstamos, mejor dicho, era una cosa complicadísima. Hoy en día tenemos un instituto cinematográfico que se llama Proimágenes Colombia, y aparte tenemos una serie de incentivos para producir contenidos. Esta es una industria, sobre todo la cinematográfica y la audiovisual, es una industria de relaciones públicas. Es una industria que funciona muy en combos, en quién te llama, en qué periodista te cubre. Y efectivamente, ahorita en el BAM vamos a tener una charla
de Steven Rafael, que es uno de los PRs es Public Relations, que maneja las campañas de películas extranjeras a los Oscars. Y como dices, ¿me recuerdas su nombre? Como dice Pablo, efectivamente se vuelven unos procesos de lobby gigantescos, de mucho dinero, para que los críticos y los miembros de la academia vean las películas y las recuerden. Piensen que en el mundo se producen alrededor de 8.000 películas al año y nominan a mejor película 5. Eso quiere decir que tienen que hacer ochas y panochas para que se acuerden de sus películas, aparte de hacer buenas películas, porque es que las películas se defienden solas. Pero tienes razón, hay un tema de lobby y de protocolo en el que desafortunadamente a veces pesan más estas grandes fiestas o estas grandes atenciones a los miembros de la academia que las películas mismas. Igual esto es un tema que a Colombia lo ha tocado muy poco, digamos que Colombia es una industria muy fresca, que somos un equipo de gente muy pequeño, al final todos los productores somos muy pocos y nos conocemos entre todos y estamos tratando todos de sacar adelante como nuestras películas, pero sí es real que hay un tema de relacionamiento con los profesionales de la industria que ayuda. Por ejemplo, cuando se viaja a los festivales de cine y se conoce a los programadores de los festivales, no es lo mismo cuando tú le entregas tu cortometraje o le entregas tu película y le cuentas todo lo que les costó, la inspiración, cómo lo hicieron, a cuando simplemente la mandas en un sobre esperando que alguien la descubra. Definitivamente sí es un tema de relaciones personales y esto es una cosa que es importante que tengan presente, y es que es una industria de equipo, es una industria de amigos realmente. Uno termina siendo amigos y familia porque producir es complicado, y cuando uno está haciendo un cortometraje o un videoclip o una película, se encuentra a Morphy 3 pasos adelante de uno y tiene que resolver y sortear, y cuando pasas adelante y cuando sales adelante has construido un equipo de trabajo que es tu familia, que son tus amigos, y que es muy importante que aprovechen estos talleres y aprovechen estos espacios para armar combos, para armar equipos de trabajo, para generar confianzas laborales entre ustedes, porque definitivamente la universidad y como la academia es el lugar en donde uno comienza su trabajo profesional, sobre todo en estas áreas de creación artística. Aquí voy a hablar del por dónde empezar. Esto habla mucho, no solamente, como les digo, de cortometrajes y películas, sino de contenidos audiovisuales como tal. Yo siento que las aplicaciones son audiovisuales también, es audio y video, sobre todo las que son como de juegos y que son interactivas. Entonces, estas son las preguntas que hay que plantearse siempre antes de empezar cualquier tipo de proyecto. Y es, ¿qué queremos contar? Por eso les preguntaba, ¿qué quieren contar? Ahora digamos que lo que les decía antes es como el quiénes somos, es muy importante tenerlo claro, para que cuando les pregunten qué es el proyecto que quieren hacer, ustedes puedan plantearlo de una forma muy concreta, muy corta, y que puedan tener de pronto al interlocutor que necesitan al frente y puedan decirle en 2 frases qué es el proyecto que están haciendo. Entonces, uno es el qué queremos contar, de qué va esa historia que ustedes quieren hacer. Quisiera irme por este corto de acción. No sé si tienes una cosa que se llama el storyline. El storyline es contar en 2 frases de qué va su proyecto o de qué va su historia. En tantos talleres de pitch y tantos talleres de preparación, de producción, nos enseñaron que siempre hay que empezar, o hay que tratar de empezar cada presentación, no como es que yo quiero hacer un proyectico pequeñito de no sé, de un amigo que tiene una historia. Siempre hay que primero comerse el cuento y saber que ustedes van a hacerlo, es decir, es una cosa que ustedes van a hacer, independientemente que sea imposible, o que sea un largometraje que vaya a costar mucho dinero, o que lo vean muy lejos, o que sea una animación que hay que traer de Japón.
hay que, primero que todo, tener la convicción. Y eso creo que es lo que hace los grandes productores, y es que somos vendedores de humo, papel, aire, ideas. Esto no es nada hasta que no sea tangible. Entonces, siempre es clave, sobre todo cuando estamos hablando de historias, sean documentales, animadas o ficcionadas, comenzar cuando les preguntan, bueno, ¿de qué es tu proyecto? Empezar siempre con, esta es la historia de, siempre. El para quién queremos contarlo es muy importante, porque eso marca una línea de distribución, eso marca hacia quiénes van a dirigir ustedes sus esfuerzos. Si ustedes tienen un corto que ustedes dicen, mi corto es para jóvenes de 15 a 30 años, y obviamente además hoy en día uno no tiene que ser sociólogo para meterse en Google y saber cuáles son las características de cada uno de los rangos de edades. Hay muchos rangos de edades y eso ya está estudiado y requete estudiado, y de acuerdo a la edad en la que cada uno está, hay afinidades en gustos, de acuerdo a la sociedad en la que vives, al estrato, a la geopolítica, a todo lo que esté pasando. Y es muy importante que cuando ustedes se estén planteando estas preguntas iniciales es, ¿para quién? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Yo para quién estoy haciendo este proyecto que estoy haciendo? Porque eso va a enmarcar un camino final que a veces es tan difícil, y es llevar los contenidos a que la gente los vea. Entonces, es muy importante como aprender a identificar quiénes son esas personas a las que ustedes les están hablando con sus proyectos, con sus historias. Por ejemplo, ¿ustedes han pensado en eso? Como en quién es el público objetivo del cortometraje que ustedes tienen. Para todo público, no es para todo tipo de público. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Quiénes son los primeros? ¿Que la pueda ver todo el mundo? Pues claro, es que todo el mundo puede ver todo, independientemente que le guste o no, digamos. O sea, probablemente un niño de 2 años diga, no, muñequitos, quiero muñequitos. Y ese es todo tipo de público. O hay un rango de edad que, como dices tú, creció con los films de Bruce Lee y de artes marciales en españolete, en Caracol por las mañanas. Entonces, ok, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuántos años tienen hoy en día? Entre 15 y 30, entre 20 y 40. Ese es tu público objetivo. Aparte están todos los otros, pero ¿a quién le estás trabajando tú? ¿Quién es la gente que va a decir gracias por haber vuelto a traer las artes marciales? Y a eso me refiero, cuando se piensa en un público objetivo, es decir, independientemente que lo puedan ver grandes adultos y no digan, no, esto es una película para todo el mundo, es que todo el mundo es mucha gente, todo el mundo son muchos países, son muchas regiones, son muchos idiomas. O sea, ya por ahí el todo el mundo no es real, porque no es todo el mundo. Se puede subtitular a todos los idiomas, pero sí es muy importante, y creo que en la expresión artística lo más importante es que ustedes cuenten lo que quieren decir. Es decir, que cuenten las historias que quieren contar y no pensando en un público al que quieren complacer. Eso es muy importante. Pero es muy importante también, sobre todo el lado de la producción, que es el que al final tiene que salir a vender boletas o a recuperar el dinero o a financiar los proyectos, que cuáles van a ser las estrategias para cautivar a los que definitivamente sí les gusta. Porque es que a los que definitivamente sí les gusta van a ser replicadores de tu idea. Me explico. Saliéndonos del lado cómic, artes marciales, vámonos con un drama común y corriente en el que hay una historia de amor, que es una película que vemos, son películas que vemos constantemente. Son películas que están diseñadas para que gusten a una gran mayoría, pero uno sabe que hay públicos objetivos. A eso me refiero con el público objetivo. ¿Quién es ese público que me va a jalar? Se me ocurre estudiantes, por ejemplo, de psicología, los psicólogos que están analizando siempre las emociones y que están mucho más cercanos a esas cosas, pueden conectarse mucho más fácil con mi historia. Entonces yo voy a ir primero a ellos a mostrársela, por ejemplo, a que me den el feedback.
Más o menos. Por ejemplo, Doctor House, ¿quién es el público objetivo? ¿Todos han visto o saben cuál es Doctor House? Bueno, Doctor House es un médico excéntrico que analiza casos extraños y es un genio y lo resuelve. Cuando uno tiene un mal, un virus del que nadie sabe qué es, va donde Doctor House y lo resuelve. Por ejemplo, ¿cuál es el público objetivo de Doctor House? Pues los médicos, absolutamente. Son a los primeros a los que uno les tiene que apuntar para saber, primero, si por lo menos es creíble, si por lo menos un médico que efectivamente sabe de lo que le estoy yo contando, pues se la come, se come el cuento y le engancha y le interesa. A eso me refiero con los públicos objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué tan complicado es? Porque además un proyecto audiovisual puede ser tan grande y tan complicado como uno lo quiera. Y depende de uno. Y se los digo en mi caso personal, con Póker, esto empezó siendo, como les digo, una película universitaria, era nuestra tesis, contábamos con los equipos de la universidad, la postproducción de la universidad, era un equipo de amigos, hicimos un casting abierto, pusimos un aviso en el periódico como casting abierto y llamamos a todas las managers del país con el cuento comido, como les dije, uno se tiene que comer el cuento. Yo tenía 20 años y llegaron todos los actores famosos del país, o sea, llegó Rafael Novoa, que es protagonista de la película, llegó Juan Sebastián Aragón, Manuel José Chávez, Alejandra Borrero, y nosotros no lo podíamos creer. ¿Eso qué significaba? Que el proyecto pasaba de pe a pa, porque nosotros teníamos 0 honorarios para actores, teníamos unos equipitos de la universidad, teníamos una infraestructura pequeña, íbamos a hacer refrigerios nosotros mismos, pero cuando ya llega un manager y un grupo de actores y la cosa se crece. Y ahí es donde el productor dice, ¿vamos o no vamos? En conjunto con el director. Y es como, bueno, vamos a permitir que esto se crezca o no. Nosotros nos echamos al agua, pero obvio que se crezca. Y se nos creció tanto que terminamos endeudados, nos pasó de todo y digamos que hubo cosas que podríamos haberle puesto el freno antes, no en cuanto a los actores, pero digamos que sí nos metimos en chocolocuras que ya empezamos a volar, entonces la película pasa en una ciudad que no existe, una ciudad distópica con metro, entonces ninguna locación en Bogotá funcionaba tanto porque se veía la montaña, se veía el Transmilenio, se veía el ladrillo, entonces teníamos que, se nos complejizaron las locaciones, empezamos a usar green screens para tapar ventanas, eso significaba un montón de dinero en postproducción. Ahora entonces el metro de Medellín que nada que nos lo prestan y es que la escena principal pasa en el metro y aparte entonces un año después nos prestan el metro y hay que reconstruir el metro en postproducción. A eso me refiero, es como hasta dónde permite uno que el proyecto se crezca. Ustedes pueden meterles a este proyecto de ustedes 350 extras y una batalla campal entre los que están infectados y los que no están infectados, o una batalla entre 3, y eso lo deciden el productor y el director. ¿Hasta dónde permite uno que el presupuesto y que el proyecto crezca a favor del proyecto de acuerdo a los recursos con los que contamos? Digamos que lo que les estaba diciendo antes del Rumble es que son muy afortunados, tienen una infraestructura privilegiada, el SENA tiene equipos y tiene recursos audiovisuales que tal vez cuando no estén estudiando en el SENA tengan acceso, así que aprovechenlos, rueden todo lo que puedan, aprovechen este paso por la academia para que al final del proceso tengan imágenes, así sea simplemente salir a contar un film minuto o hacer una prueba de animación de 30 segundos o hacer, bueno, 30 segundos es un huevo, pero 10 segundos. Empezar a hacer su reel, su portafolio, como crear equipo, entender con quién se entienden bien trabajando, con quién hay
empatía, no solamente de ideas, sino de caracteres. O sea, es muy importante, como esa es mi reflexión, y siempre que hago como talleres en academia es como aprovechen los recursos, porque una vez uno sale, nadie le hace favores, nadie le presta una cámara, todo cuesta. Entonces aprovechen toda la infraestructura que tienen. Es decir, independientemente que aquí tengamos una plataforma increíble para hacer ejercicios de creación y para comenzar a construir su reel y su portafolio y su carrera y todos los proyectos que quieren hacer, la idea es que esos proyectos sean rentables y que ustedes puedan pagarse, porque eso es una cosa que tiene que saber un productor y que casi nunca lo hacemos, pero es que uno tiene que pagarse y tiene que pagarle a su equipo y tiene que pagarle a la gente que te cocina y a la gente que viene a hacer de extra y al que te presta la casa y al que te presta cada uno de los elementos. Todo cuesta. Entonces, aprovechar la academia para que estos recursos están mucho más disponibles cuando uno está estudiando. No es lo mismo cuando tú llegas con una película y un montón de actores y camiones y un montón de cosas, pues no te dan nada gratis. Hoy en día tienen acceso a un montón de herramientas para que puedan construir. Entonces, cuando ya tenemos estas tres preguntas resueltas, ¿qué queremos contar? ¿Para quiénes queremos contarlo? ¿Y con qué recursos contamos? Sigamos con el caso de ustedes. ¿Con qué recursos cuentan? Ya tienen un teaser, que es pues yo le llamo teaser, pero hicieron un filminuto sobre la historia, que es una gran herramienta para conseguir cosas adicionales. ¿Qué tienen? ¿Qué les hace falta? Mientras más limitaciones tenemos, más creativos tenemos que ser para poder resolverlo. Entonces, es muy interesante entender hasta dónde podemos llegar, qué tenemos, qué no tenemos y cómo resolvemos lo que no tenemos. No todo es plata, eso es muy importante, y también tener en cuenta qué tenemos nosotros a cambio para retornar. Hay una cosa, y esto sí es un hipismo horrible, pero es la ley del karma. Todo tendría que ir y volver, ¿no? Digamos, le diste al menos un heladito, una gaseosita. Sí, a lo que voy es como, ok, si a mí me están prestando esta locación gratis, yo tengo que cuidar la locación. O tengo por lo menos, hombre, le voy a hacer este reparito a la señora que tiene la puerta desvencijada. Ese tipo de detalles hacen que la magia del cine fluya. Esto sí es hipismo total, pero yo creo firmemente en que las historias y el cine y la creación de contenidos tienen vida propia y como que las historias caminan y avanzan de acuerdo como a como uno las plantea, y en la medida en la que tú vas, también vuelves. Entonces, es justamente eso. Si alguien te está haciendo un favor, ¿cómo le retroalimentas el favor? Los créditos son importantísimos. Siempre, siempre, tomen nota de quién les ayudó en qué, independientemente de si fue chiquitico o no. Como no esperen hasta el final, porque uno termina haciendo créditos como, no sé, un tiempo después, y ya no se acuerda cómo era la señora que nos dio las empanadas cuando llegamos a la locación, o que nos regaló agua panela, y hombre, ponerle un agradecimiento. Puede que la señora nunca lo vea, pero por la ley del karma hay que ponerlo, porque si ellos le están dando a uno les devuelve. Y eso es muy importante a la hora de establecer el planteamiento de recursos. No acostumbrarnos a que es gratis, no acostumbrarnos a que todo es prestado. Hay que entender que es una cosa de ir y volver y de ok, tenemos unos equipos y una infraestructura, ¿cómo nos aseguramos que los equipos estén bien para el equipo que sigue, o para que más personas puedan seguir contando historias? Terminar diciéndoles como, bueno, lo que les mostraba el control del rodaje, que es llevar el control del día a día de lo que está pasando, para que cuando se cierre el rodaje, digamos, que lo tengan muy claro. Hay una cosa que no se tiene en cuenta desde el principio, desde la planeación misma del proyecto, y es la postproducción, el flujo de trabajo. ¿Cómo se va a llevar ese material de la cámara, de los discos duros? ¿A dónde se va a editar? Luego, ¿quién lo va a postproducir? ¿Quién va a hacer efectos? ¿Quién va a hacer color? ¿Quién va a hacer diseño de sonido? ¿Cómo se entrega ese material?
Y es muy importante que como productores lo tengan claro desde la preproducción. Es decir, ¿qué pasa con los discos duros? ¿Cuántos backups vamos a tener? Acuérdense que no hay nada peor que perder un disco duro de un día de rodaje. O sea, porque los discos duros se caen y se borran. Y eso es una realidad. Antes se les revelaban las cintas, ahora los discos se borran. Entonces, ¿cuántos backups tienen? Siempre tengan una persona encargada. En un set se llama el DIT, que es Digital Image Technician, que es el que se encarga de administrar todo el flujo de material para que nunca vayan a perder material. Sale una tarjeta de la cámara en manos del DIT, el DIT la mete al computador, hace un backup, hace un segundo backup, incluso hasta un tercer backup. Pero es muy importante que ese control del material para la postproducción esté controlado desde el productor, no en manos del fotógrafo, no en manos del director, no en manos del postproductor, en manos del productor que hace entrega de los discos duros. O sea, como que hoy en día, como el acceso al material es tan sencillo, son tarjetas y discos duros, se refunde una tarjeta, se le va al sanitario una tarjeta, no sé, todo lo que puede pasar. Es muy importante que esté bajo su control como productores siempre. Y por último, pues está el cierre del rodaje, que es las cuentas claras, legalizar. Esta es la pesadilla de todos los productores, que es pegar recibos, saber cuánto costó una cosa, cuánto costó la otra, cómo funciona, pues como cuánto nos gastamos. Normalmente el productor hace anticipos a los departamentos. Arte necesita hacer compras, vestuario necesita hacer compras, fotografía compra algunas cosas. Entonces empieza la hora de recolectar todos los recibos y organizar la casa para que al final quede un folder con todo el presupuesto que tenían acá en presupuesto ejecutado. Es decir, nos gastamos esto, y lo que normalmente hacemos es que en la columna del presupuesto tienes el valor que presupuestaste y el que realmente te gastaste. Y al final vas a saber cuánto fue y cuánto te ahorraste o cuánto te volaste o cuánto te falta. Entonces digamos que el cierre es clave tenerlo planeado desde antes. La preproducción es el momento más importante. Sí, definitivamente los festivales de cine, como para hablar un poquito de la distribución, los festivales de cine están buscando contenidos un poco más artísticos, más autorales, más regionales. Están buscando historias que hablen de la cultura de las regiones. También, creo que les decía, las salas de cine buscan cortos muy cortos, o sea, de 7 minutos, y muy infantiles o de perfiles muy familiares. Digamos que para las películas de largometraje hay muchos caminos. El primer paso que se hace es el territorio propio, lo que les contaba ahorita de las ventanas, los territorios y los tiempos. Hay que empezar por el territorio propio, pero lo primero que uno tiene que buscar es un festival de cine. Siempre que tengan un corto, mándelo a los festivales. Hay muchos que son gratuitos, hay muchos que son dedicados a los cortos, que son estudiantiles, que están buscando diamantes en bruto. Entonces, lo primero que uno tiene que encontrar es estrenar en un festival. Los festivales cada vez prefieren que el corto no se haya estrenado, pues que sea una primicia, que sea una gran novedad. Entonces digamos que ahí es importante como apuntarle. Hay un par de páginas importantes, convocatoriafds.com tiene una cosa que se llama estímulos automáticos. Los estímulos automáticos son una especie de apoyos monetarios para que, si a ustedes los seleccionan con un corto en un festival, el Estado o Proimágenes, con dinero del fondo, les paga tiquetes y les paga algunos apoyos para ir a los festivales. Entonces, en esa página convocatoriafds.com van a encontrar listados de eventos aprobados. Esa es una buena ruta para empezar a mirar. Métanse a las páginas de los festivales, miren qué tipo de películas hay, vean los trailers.
Es importante buscar canjes, es importante buscar dineros no reembolsables. Para las películas largometraje hay muchos más fondos, digamos que los cortos, Colombia es de los pocos países que entrega dinero para producción de cortometrajes, pero para largometrajes digamos que nuestra estrategia es hacer coproducciones internacionales, es decir, Colombia tiene una plata, Argentina tiene otra plata, México tiene otra plata, Brasil tiene otra plata, porque en estos países el cine todavía es patrimonio cultural. Entonces lo que hacemos es que armamos proyectos en conjunto en donde la que acabamos de estrenar, Argentina tiene una parte, Brasil tiene otra parte, Colombia tiene otra parte y entre todos hacemos como una gran colecta de dineros no reembolsables y las inversiones que tenemos son muy pequeñitas, de tal forma que ¿cómo se recuperan esas inversiones? Con las películas funciona un poco diferente que con los cortos. Funciona un poco diferente y es que tú vendes la película a un agente de ventas. Los cortos también tienen agentes de ventas que se encargan de encontrar estos circuitos pequeños pero que existen y de hacer las ventas de los cortos. En los largos tiene mucha más salida comercial, por así decirlo. Entonces el agente de ventas dice: yo tengo todo el mundo y yo represento esta película para los distribuidores. ¿Quiénes son los distribuidores? Las salas de cine, los canales de televisión o compañías que se encargan de distribuir contenidos en las salas de los países. Entonces uno negocia por territorios. En nuestro caso, la película pasada, que se llama Nadie nos mira, tuvimos un coproductor francés que fue más a modo de inversión. Él dijo: yo pongo esta plata, pero la recupero de mi territorio. Entonces cada uno es dueño de su territorio y todos somos dueños de un porcentaje del mundo, a excepción de los territorios propios. Entonces digamos que ahí hay unas posibilidades mucho más interesantes de financiación para uno como productor. Para los inversionistas es un pésimo negocio, es decir, a menos que ustedes tengan una fundación y puedan generar certificados de inversión o certificados tributarios, o que se acojan a la ley de cine, que también otorga certificados tributarios. Es un camino interesante, sin embargo todavía la ley de cine les garantiza hasta el 41% de retorno de la inversión. Falta el otro 59% que hay que hacerlo a boletería, a ventas a televisión, pero como les digo, los largometrajes sí tienen una salida un poco más amplia, porque los canales de televisión compran películas. Digamos que HBO pide una primicia por 2 años para una película, pero paga $90.000, que son 300 millones de pesos. Entonces digamos que, ok, ya está HBO, y desde Colombia digamos que hicimos 5.000 espectadores, que son 15 millones de pesos, pero de Colombia yo no tenía que recuperar nada porque yo había puesto la plata del fondo. Y nos ganamos, por ejemplo, ahí para las películas de largometraje, hay para documentales y series de televisión y proyectos multimedia de nuevos medios también tiene plata. Se llama Ibermedia. Ibermedia es un fondo iberoamericano para todos los países de Latinoamérica, España, Portugal e Italia. Y lo que buscan es que los países colaboren entre ellos. ¿Cómo conoce uno gente de otros países? En eventos como Bogo Shorts, como el BAM, como el Indigo, como el Festival de Cine de Cartagena. Digamos que por eso es como tan importante los cortos, porque se vuelven las plataformas para conocer más personas y más gente. Las películas colombianas estamos pasando por una crisis de taquilla importante, y ahí también siento que tenemos una responsabilidad nosotros como creadores de construir públicos. Es decir, la gente no va a ver cine de autor porque nunca lo ha visto. Y también desde las regiones podemos hacerlo, es decir, si aprenden a ver los cortos, aprenden a entender ese lenguaje, pero es que aquí ni siquiera llegan las películas. Entonces al productor le alcanza para Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. Ya una ciudad intermedia es mucho más complicado. Entonces por eso es que es tan importante que sean ustedes los creadores, abran cineclubes, abran espacios de visualización, hagan sus cortos y muéstrenlos, busquen películas chéveres para compartir como con la gente de la comunidad,
porque es que nuestra cinematografía es joven, llevamos 10 años de creación pura y dura. Entonces, también el público tiene que entender, y no es una cosa que va a pasar ya, vamos a seguir en crisis un rato, hasta que salga una película colombiana y saque la cara y devuelva la fe al asunto. Yo le pregunté a un pirata si tenía una película colombiana y me dijo, no, esas películas colombianas no son negocio, ni para los piratas. O sea, la gente ni piratas las compra. Entonces, por eso es tan importante que nosotros que somos los creadores, por lo menos en nuestros circuitos, yo tengo 3 tías solteronas que les encanta Dago García, les fascina la comedia, la telenovela, yo todos los meses las mando a ver una película de autor y me dicen, ay, eso no pasó nada, yo me quedé dormida a la mitad, no importa tía, pero hubo una que sí las conmovió y les pareció muy bonita, hasta que encuentren si les gusta o no les gusta, pero siento que nosotros sí tenemos una responsabilidad al respecto, no solamente